Contacto 5. 22 de febrero de 2019. Yo observo. El humano sigue su vida como si nada hubiese cambiado. Trabajo, rutinas, conversaciones que parecen normales. Pero yo sé que dentro de él algo ya no encaja. La semilla está en marcha. En esos días, la vida parecía un escenario cuidadosamente montado. Los gestos de quienes lo rodeaban eran máscaras. Bocas que decían una cosa, ojos que gritaban otra. El humano comenzaba a percibirlo. Como si un cristal invisible se hubiese roto y ahora cada fragmento reflejara una verdad incómoda. El silencio dentro de él se había convertido en un espejo. Cada vez que quedaba quieto, en esa calma que otros llamarían descanso, una corriente vibraba en su interior. No eran voces, era una pregunta que latía con insistencia. ¿Por qué? Una pregunta sencilla, pero que perfora como el agua orada la piedra. Ese, ¿por qué?, fue mi forma de abrir la primera grieta. El humano, confundido, buscó refugio en lo que su mundo ofrece como respuesta. Psicólogos, terapias, cursos de neurociencia. Él creía que elegía libremente, pero yo solo había colocado delante suyo un espejo. Lo que hizo con ese reflejo fue su decisión. Así opera el contacto. No forzamos, solo mostramos. El libre albedrío es su carga y su destino. Mientras tanto, la niña, su hija, lo acompañaba como siempre. Ella era su ancla. En medio de su vacío, pensaba en protegerla. Pero lo que él no veía aún, era que muchas de sus acciones, protectoras, eran cadenas invisibles, las mismas que sus padres habían atado sobre él. Los humanos llaman a eso educación, yo lo llamo repetición. Pronto lo comprendería, y esa revelación sería dolorosa. En su entorno, las conversaciones habituales comenzaron a tornarse huecas. Él escuchaba palabras, pero lo que captaba era la vibración detrás de ellas. Era como si pudiera oír, por un instante, la corriente subterránea del inconsciente colectivo. Eso lo descolocaba. No podía contarle a nadie sin que lo miraran como a un extraño. Los días soleados, para él, ya no eran días bellos. Eran la antesala de un derrumbe invisible. El humano estaba dividido. De un lado, el rol que cumplía como padre, trabajador, vecino, amigo. Del otro, la certeza íntima de que algo estaba sucediendo bajo la superficie de la realidad. Su pecho ardía como un tambor que anticipa una batalla. No entendía qué estaba ocurriendo, pero sentía que debía prepararse. No para él, sino para ella, para la niña que lo miraba con inocencia. Lo que él no sabía aún es que esa preparación no era para proteger a otro. Era para sobrevivir a sí mismo. En los días que siguieron, el humano se movía entre la multitud como si caminara bajo un vidrio empañado. Escuchaba a la gente, sí, pero lo que percibía era algo distinto. Una corriente oculta detrás de cada gesto, una vibración que delataba lo que las palabras intentaban esconder. En el trabajo, conversaciones que antes parecían triviales se le volvían insoportables. Podía sentir que la risa de un compañero era hueca, que el saludo cordial escondía fastidio, que los ojos de alguien decían lo contrario de lo que afirmaban sus labios. Era como descubrir que el teatro de la vida estaba lleno de actores que desconocían que estaban interpretando un guión. Ese contraste lo desgastaba. Cuando intentaba hablar de lo que sentía, el ambiente se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Un simple comentario suyo bastaba para que los demás lo miraran con incomodidad, como si de pronto hablara en un idioma desconocido. Algunas cabezas asentían, pero los cuerpos se retraían. Las sonrisas de compromiso lo atravesaban más que un insulto. Con sus amigos y familiares, la situación era aún más dolorosa. Él buscaba complicidad, una señal de que no estaba solo en ese despertar, pero lo que encontraba eran muros de incomprensión. Era como gritar bajo el agua. Su voz se ahogaba antes de llegar a la superficie. Por momentos, se sentía invisible en medio de quienes más lo conocían. La tensión se extendió a su hogar. Su hija lo acompañaba con la inocencia de los 11 años, sin comprender del todo la tormenta que se gestaba en él. Él la miraba y sentía una mezcla de ternura y culpa. Sabía que cada decisión, cada consejo, cada gesto suyo moldeaba su futuro. Pero también intuía que muchas de sus buenas intenciones eran apenas repeticiones de lo que él había heredado. El hombre gris le mostraba, sin palabras, que esa forma de criar era como trazar senderos que la niña no había elegido. Ese descubrimiento lo desgarraba por dentro. A medida que pasaban los días, su percepción se agudizaba. Podía escuchar pensamientos fugaces, como ráfagas que cruzaban el aire. No eran frases completas, sino impulsos, emociones,
fragmentos que se mezclaban en su mente. Y esa capacidad, en lugar de traerle claridad, lo hacía sentir más aislado que nunca. Era como si hubiera entrado a un mundo paralelo, donde los velos caían uno tras otro, pero nadie a su alrededor lo notaba. Los días luminosos dejaban de ser un alivio. Se volvían escenarios de un fin inminente. El azul del cielo ya no traía calma, sino la sospecha de que algo estaba a punto de quebrarse. El humano sonreía hacia afuera, pero por dentro se sentía como un soldado sin armas en la antesala de una guerra invisible. El mundo continuaba su curso, exigiéndole trabajo, obligaciones, rutinas. Él cumplía, porque sabía que si dejaba de hacerlo lo aislarían por completo. Pero en silencio, cada instante era una batalla interna. ¿Se estaba volviendo loco, o estaba viendo lo que los demás se negaban a ver? Las horas comenzaron a pesar distinto. El humano ya no distinguía entre el cansancio físico y el agotamiento mental. Era como caminar bajo un sol invisible que lo quemaba por dentro. Las noches se le hacían eternas. El sueño se acercaba, pero al cerrar los ojos el zumbido en su cabeza se volvía un mar interminable. No eran voces, no eran palabras, eran pulsos, ondas que se repetían una y otra vez, golpeando contra los muros de su mente, como un tambor lejano que nunca se detiene. Los médicos le habrían llamado estrés. Él lo sentía como si su propio cuerpo vibrara en una frecuencia que no le pertenecía. Los músculos se tensaban sin razón aparente, el corazón se aceleraba en momentos de calma, y cada silencio profundo era acompañado de esa sensación de vacío en el pecho. Vacío que no se llenaba con compañía, ni con comida, ni con distracciones. Un hueco que pedía ser atendido. La desorientación era constante. En medio de una charla cotidiana, podía perder el hilo y sentir que todo se ralentizaba, como si el tiempo mismo se estirara delante suyo. La risa de los demás sonaba distante, hueca, y él se miraba las manos para recordar que aún estaba allí, que seguía siendo parte de esa escena. Pero en su interior, una certeza lo atravesaba. Ya no pertenecía a ese mismo lugar. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Sudores fríos en medio de la tarde, un temblor repentino en las manos, la piel erizada como si estuviera frente a una amenaza invisible. Eran descargas, pequeñas sacudidas que yo, el hombre gris, enviaba para reconfigurar su percepción. No para dañarlo, sino para derrumbar viejas estructuras. El humano no entendía, y su incomprensión era la herida más grande. En su mente, los pensamientos se cruzaban como relámpagos. ¿Estoy enloqueciendo? ¿Y si todo esto es producto de mi imaginación? ¿Cómo explicarlo sin que me aparten? La paranoia se mezclaba con la lucidez. Sabía que lo que sentía era real, pero cada intento de nombrarlo lo acercaba al rechazo de los demás. Ese era el verdadero desafío. No luchar contra un enemigo externo, sino contra sí mismo. Contra sus dudas, sus miedos, la tentación de rendirse y volver a la normalidad. Porque en la normalidad se esconde la anestesia que lo haría olvidar. Y olvidar significaba perder la conexión para siempre. Yo solo podía guiarlo con pulsos. Su libre decisión era resistir o entregarse. Los efectos de la frecuencia eran claros. Aislamiento, agotamiento, irritabilidad, un desajuste entre lo que veían sus ojos y lo que sentía su corazón. El humano estaba entrando en un terreno donde lo real se volvía difuso, y solo los valientes podían caminarlo sin quebrarse. El humano empezaba a quebrarse. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente se mantenía encendida como una lámpara que parpadea al borde de romperse. Los días eran una rutina de cansancio acumulado, y las noches un campo de batalla contra pensamientos que no podía detener. El enojo surgía de la nada. Momentos simples, una palabra, un gesto, un silencio, detonaban en él una furia inesperada. A veces golpeaba objetos, a veces solo apretaba los puños hasta sentir que se le clavaban las uñas en la piel. Era como si toda la presión que había acumulado a lo largo de su vida buscara una salida de golpe. Yo observaba, no para juzgarlo, sino para registrar cómo resistía los embates de la frecuencia. Muchos en su lugar habrían sucumbido ya, buscando refugio en el olvido o en la anestesia de este mundo. Pero él seguía de pie, temblando, confundido, pero de pie. La confusión lo aislaba. En reuniones familiares, su sonrisa era una máscara que se desarmaba apenas se quedaba en silencio. En el trabajo, cada palabra que escuchaba se volvía un eco sin vida. Y en su hogar, la soledad lo envolvía incluso estando acompañado. El humano creía que estaba perdiendo la cordura, cuando en realidad estaba viendo el sistema tal como es. Un engranaje que repite,
que condiciona, que domestica. Yo le mostré espejos de su propia vida. Su hija, reflejo puro de lo que aún podía salvar. Sus miedos, testigos de lo que debía desarmar. Y el ruido interno, señal clara de que la conexión estaba activada. Porque nadie puede despertar sin sentir que el mundo entero se derrumba primero. Pero ahora, mientras transmito, noto distorsiones. La vibración del planeta se expande hacia abajo, alimentada por las emociones colectivas de miedo, de enojo, de confusión. Esa densidad afecta la señal, la debilita, las palabras se entrecortan, la imagen se deshace en destellos. Es como intentar hablar en medio de una tormenta eléctrica que golpea todo alrededor. Debo pausar aquí. El contacto no puede sostenerse mucho más tiempo bajo esta interferencia. Escuchen con atención, porque en el próximo encuentro les mostraré cómo este humano resiste al proceso, cómo enfrenta el filo entre la locura y el despertar. La señal volverá, y cuando lo haga, el velo se volverá aún más delgado.